Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes en este programa Me Gustaría Saber, el programa que a nosotros nos encanta participar porque nos permite conectarnos con ustedes, poder escuchar sus preguntas, sus inquietudes y a través de la palabra de Dios poder contestarles de acuerdo a lo que Él nos enseña allí. Quiero presentar en esta ocasión al pastor Esteban Bora, mi mano derecha. Pastor, bienvenido a este programa, como siempre un privilegio tenerlo aquí. Gracias, Pastor Salazar. Siempre es un gozo participar en este programa. Amén, por eso. Y a mi mano izquierda, al pastor Daniel Miranda. Pastor, qué placer estar contigo aquí nuevamente. Gracias, igualmente un placer para mí. Gracias. En este momento queremos recordarles que envíen sus preguntas, sus inquietudes a la siguiente dirección en pantalla, tv@zoomtv.org. Y queremos en esta ocasión iniciar el estudio de este momento, de las respuestas que vamos a compartir con ustedes, con una oración. Y voy a pedir al pastor Bor que nos dirija en oración para comenzar. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a tu trono con confianza y con humildad para solicitar tu presencia en este programa. Amén. Amén, Señor. Sabemos que nunca debemos abrir tu santo libro sin primero pedir la dirección del Espíritu Santo. Pedimos tu presencia. Ayúdanos a contestar estas preguntas satisfactoriamente en armonía con tu palabra Amén. Amén. y que aquellos que están viendo el programa puedan recibir una bendición de este programa. Amén. Ujú. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Queridos pastores, tenemos una pregunta de alguien que se llama Ángel y él nos está enviando una pregunta en relación a una respuesta que se hizo y tal vez le surgieron ciertas dudas. Y me gusta esto porque nos muestra de que hay personas que están mirando y cuando ven una pregunta, algo que quizás les lleva a otro interrogante, nos dejan saber. Así que agradecemos a Ángel que nos permite contestarte esta pregunta y vamos a hacer la siguiente, bueno, vamos a tratar de contestarla en este momento. La pregunta es la siguiente. Dice él, esta pregunta es en cuanto a una pregunta anterior de si la divinidad de Jesús murió completamente o no. La pregunta es, ¿cómo pudo Jesús ser 100% humano y 100% divino? Si Jesús era Dios, ¿qué significa que Jesús fue un poco menor que los ángeles? Y si Jesús era Dios, ¿qué habría dicho el diablo a Dios? O sea, en queja a esto. No diría que jugaba con ventaja porque estaba enviando no a un hombre solamente, sino a Dios. Bueno, pastores, ¿qué podemos compartir con estas inquietudes que tiene Ángel? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Quién quisiera comenzar en esta ocasión? Bueno, yo quiero comenzar mencionando que cuando nosotros hablamos de la naturaleza de Dios, siempre debemos hacerlo con mucha reverencia, Amén. Ujú. porque no alcanzamos a entender todos los detalles y todos los misterios. En el libro de Primera de Timoteo, el capítulo 3, Ujú. el versículo 16 nos dice, y esto tiene que ver en cuanto a la encarnación, pero también otros aspectos de la obra de Jesús. Nos dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, y la Ujú. primera parte de ese misterio es, Dios fue manifestado en carne. Así que la encarnación de Cristo, y interesante, el que se manifestó en carne no fue el Padre, el que se Claro. manifestó en carne fue Jesús, pero aquí dice Dios fue manifestado en carne, lo cual implica que Jesús es Dios. Aquí vemos un Dios que se está encarnando. Esa es parte de ese misterio. ¿Cómo esas dos naturalezas pueden estar juntas Ujú. en un mismo ser? Ahora, Filipenses capítulo 2, que también en el comentario adicional nuestro hermano Ángel cita, vamos a ir allí y analizar un poco este aspecto. Esto los teólogos le conocen como la kenosis de Jesús, el vaciarse a sí mismo. Nos dice en Filipenses capítulo 2, comenzando con el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir o esta misma mente que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nótese, forma de Dios no se limita a la apariencia externa, en realidad significa ser igual a Dios, el mismo texto lo dice, Ajá. sino que se despojó, ahí está la kenosis, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra despojar aquí implica el dejar a un lado o quitar algo o no usar algo que aún me pertenece, Ujú. pero dejarlo a un lado por un momento. Entonces, si yo me despojo de este reloj y lo coloco aquí, sigue siendo mío, pero no lo estoy usando.
Entonces, el sentido de la kenosis es que Jesús se despoja de su divinidad, pero sigue siendo Dios. No la usa, sino que como hombre viene y depende del Padre como cada uno de nosotros debemos depender. Así que creo que esta es la manera en que podemos explicarlo. Un último punto es que la Biblia es clara, y aún los evangelios mucho más, que Jesús era tanto hombre como Dios. Muchas referencias en los evangelios vemos que a él se le llamaba Hijo de Dios. En Ujú. Mateo 14:33. Por ejemplo, vemos este texto, Mateo 14:33, y la genealogía nos prueba que Jesús es hijo de hombre también, y ahora lo mencionaremos. Pero Mateo 14:33 nos dice la palabra de Dios: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ujú. Y esto fue cuando Pedro se estaba hundiendo, Jesús estaba caminando sobre el agua, lo rescata. Y le llaman hijo de Dios. Pero en Mateo 8:20, vamos a Mateo 8:20, Mateo capítulo 8, versículo 20, dice Jesús hablando: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y esta expresión era muy común, no solamente para Jesús. El Hijo del Hombre, Daniel la utiliza en referencia a Jesús, pero en Ezequiel, Hijo de Hombre, es en referencia al profeta Ezequiel. Así que aquí vemos que en el Evangelio hay referencias a Jesús como Hijo de Dios, a otras como Hijo de Hombre. Él era ambas. Muy bien. Y es Amén. interesante que los dirigentes judíos procuraron apedrear a Jesús Ah. por declararse hijo de Dios. Mm. Obviamente Jesús no se estaba declarando un ser humano, Así es. porque solamente una persona que profesaba ser Dios, siendo hombre, según ellos era culpable de blasfemia Ujú. y había que apedrearlo. Mm. El hecho de que Jesús se proclamó hijo de Dios y querían apedrearlo por eso, significa que la expresión hijo de Dios significa que Él es Dios. Él es Dios. También tenemos Mateo, el capítulo 1, el versículo 23, donde dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, será llamado su nombre Emanuel, Mm. que significa Dios con nosotros. Nosotros. Claramente es uno de nosotros, pero al mismo tiempo es Dios. Yo creo que tal vez el problema es que no se entiende que Jesús se despojó del uso de su divinidad. Ujú. No desechó su divinidad, Ujú. porque la humanidad y la divinidad se unieron misteriosamente, según el Espíritu profecía, en un hombre. Mm. Una persona con dos naturalezas. Es inexplicable Correcto. humanamente, es un misterio, no lo Ujú. podemos entender. Hay una cita de la hermana White muy interesante, El deseo de todas las gentes, página 121, a donde ella dice que en la eternidad pasada, todo el plan del ministerio terrenal de Jesús, Él lo vio, Mm. cada detalle. Pero mientras estuvo en la tierra, el Padre le revelaba Diario. ese día Ujú. lo que iba a realizarse del plan. Ujú. Es decir, Jesús no tenía todo el conocimiento que tenía cuando estaba en el cielo. De alguna manera, limitó Ujú. sus atributos divinos. Ujú. Ujú. Esta cita en la página 121 dice: las palabras "aún no ha venido mi hora", que Jesús dijo varias veces, indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Mm. Ujú. Cada acto había sido claramente delineado en la eternidad. Sigue diciendo: antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles. Mm. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo ante Jesús, cuando era Dios en el cielo, antes de hacerse hombre, en todos sus detalles. Pero ahora noten, pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. Ujú. En el momento señalado no vacilaba en obrar con la misma sumisión
esperaba hasta que llegase el tiempo. Ujú. Así que Jesús en la tierra era 100% humano, 100% divino en una persona, pero no tenía acceso a toda la información que había tenido la eternidad cuando todo el plan fue, ah, estaba a disposición de él, podríamos decir. Claro. Amén. Gracias por esta explicación. Yo creo que realmente ha dejado muy claro este concepto. Invitamos, por supuesto, a estudiar más sobre este tema. Creo que tenemos varios recursos aquí en el ministerio que pueden compartir, que podemos compartir con ustedes sobre el tema de la naturaleza del Señor. Pero continuamos con la siguiente pregunta que nos viene a nosotros de, bueno, en realidad no sabemos de dónde nos viene. Nos gustaría que nos envíen siempre, si es posible, por supuesto, ¿no? Su nombre y su lugar de donde se encuentra, porque nos agrada saber en qué país, de dónde nos están mirando. Importante para nosotros también poder conocerlos un poquito mejor. Pero bueno, viene una pregunta que nos dice lo siguiente. ¿Quién es el cuarto ángel de Apocalipsis y qué representa actualmente? Bueno, aquí esta pregunta es un poco interesante. ¿Cuál es el cuarto ángel de Apocalipsis y qué representa este ángel actualmente? Mm, Queremos compartir, me imagino que se refiere a, claro. a cuál cuarto ángel. Me imagino que se está haciendo referencia al ángel de Apocalipsis 18. Ujú, Bueno, Apocalipsis menciona muchos ángeles, más de 4. Hay por eso. ángeles que están derramando las plagas, las copas de la ira de Dios. Hay ángeles que se mencionan, en realidad Apocalipsis 14 menciona como 7 ángeles. Otros, cuando Jesús está viniendo por segunda vez, el ángel de la cosecha. Bueno, en fin, Mm. el libro de Apocalipsis está lleno de ángeles. Pero es interesante que solo hay, a ver, espero me corrijan si estoy mal, 4 ángeles que se ven proclamando mensajes, que vienen con un mensaje. Y los mensajes de los 3 ángeles, que se describen como por el medio del cielo, y luego el de Apocalipsis 18. 18, que es el cuarto. Ujú. Entonces, mensajes que son para la humanidad, que están descritos en un lenguaje universal, no en un cumplimiento periodo específico. Tenemos algunos ángeles hablando, por ejemplo, en las trompetas, pero no es la misma naturaleza de estos ángeles. Ahora bien, ¿por qué le llama el cuarto ángel? Porque si nosotros estudiamos Apocalipsis 18 del 1 al 4, de hecho aquí dice el versículo 2, él tiene un mensaje, ha caído la gran Babilonia. Ese mismo mensaje lo había dado el segundo. Pero este cuarto ángel tiene la mención adicional de los pecados de Babilonia, por la cual cae. Ujú. Se ha hecho guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda, aborrecible. Y tiene la mención adicional también del el llamado a salir de ella. Ujú. Este cuarto ángel, entendemos nosotros, se dará cuando se dé el fuerte pregón, cuando la caída de Babilonia se complete. Cuando el segundo ángel dio ese mensaje, Babilonia no había caído completamente, pero cuando se dé el mensaje del cuarto ángel, Babilonia caerá completamente, por eso se da con gran voz. Y desde luego los hijos de Dios que hayan recibido la lluvia tardía serán los que den este mensaje. Por eso se dice que este ángel desciende con gran poder, el poder que Jesús habló en Hechos 1:8, el poder del Espíritu Santo, recibiréis poder. Amén. Sería Pastor. buena idea tal vez leer el pasaje, Apocalipsis, el capítulo 18 Ujú. y los versículos 1 al 5, Mm, para que la gente pueda ver la conexión con el mensaje del segundo ángel ujú. de Apocalipsis 14 y el versículo 8. No Sí, sé. aquí lo puedo leer. Dice allí, dice, y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder y la tierra fue alumbrada de su gloria. Entonces, el primer versículo menciona ahí que otro ángel descender del cielo. Conectando referencia a los 3 ángeles que están en el Apocalipsis 14. Dice allí, y clamó, versículo 2, y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía,
salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de las maldades de ella. Ujú, Esto tiene que referirse a la última generación, ujú, porque es una advertencia de que la gente salga. Si no sale, va a recibir las plagas. ujú. Para estar vivos, en ese tiempo, hay la posibilidad de que subsistan durante el tiempo de las plagas. Claro, por supuesto. Así que este es el último mensaje de Dios al mundo, Mm, antes del cierre de la puerta de la gracia. La última advertencia. Correcto. Y es una repetición del mensaje del segundo ángel, pero el mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 14:8 sencillamente dice, otro ángel le siguió diciendo, Babilonia ha caído. Aquí se intensifica, ujú, Claro. porque dice, con gran autoridad, la tierra fue iluminada con su gloria y clamó con potente voz. Es decir, ujú. lo que no tiene el mensaje del segundo ángel, lo tiene aquí este mensaje de Apocalipsis del capítulo 18, que es el último mensaje de Dios para que la gente salga de Babilonia. Ujú. Y Babilonia se compone de el dragón, la bestia y el falso profeta, los poderes civiles del mundo, el poder papal y el protestantismo apóstata. Ujú. Es un llamado para que la gente salga de la religión apóstata y se integren al pueblo de Dios antes de cerrarse la puerta de la gracia, Ujú. porque cuando se cierre la puerta empiezan a caer las plagas y los que no salgan van a sufrir las plagas. Así es. Así de solemne e importante es este mensaje. Amén. Entonces, pastor, esta pregunta que hace nuestro querido amigo, amiga, ¿qué representa actualmente? Actualmente, este cuarto ángel en realidad es quien constituirá parte de esta última generación, de este pueblo que dará el fuerte pregón, el último pregón, la última amonestación a la tierra. Se podría decir que quienes participan hoy por hoy del mensaje de los tres ángeles pudiesen ser parte de este cuarto ángel también, ¿no es cierto? Es que el mensaje del cuarto ángel es una intensificación Ujú. de los mensajes de los tres Tres ángeles. Ujú. Es decir, ah, es como ponerle, no sé cómo se dice, booster cables en español, pero cuando la batería se está disminuyendo, uno le conecta con la batería de otro carro para darle fuerza. Ujú. Con el transcurso del tiempo, los mensajes de los tres ángeles se proclamaron por primera vez alrededor del año 1840, 1844. Desde ese tiempo, lo que ha pasado es que aparentemente han perdido su fuerza y su urgencia. Ujú. Entonces, el propósito de este mensaje es despertar a la gente de que ahora los mensajes de los tres ángeles es aceptar o rechazar Ujú. y es un asunto de vida o muerte. Ese es el propósito de este mensaje que fortalece los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Es como una redeclaración de esos tres ángeles con el énfasis de que ya no hay más tiempo. Es el último momento de decisión. Y la hermana White dice que la expresión con gran potencia representa la lluvia tardía. Ujú. Así Es es. decir, este es el mensaje y la voz potente es el poder de la lluvia tardía. Es decir, los que van a proclamar este mensaje tienen que haber recibido la lluvia tardía. Por supuesto, por eso es que se alumbra la tierra con su gloria, que es decir, con el carácter de Dios, con el poder del Espíritu Santo para poder anunciar a la tierra entera la última advertencia de misericordia. Muy bien, avancemos a la última pregunta que tenemos para hoy. Creo que nos da tiempo para contestar esta pregunta interesante de parte de Cristian Valdés desde Cali, Colombia, y nos dice la pregunta. Tengo una duda referente al pasaje de 1 de Samuel 15:3, donde Dios envía a Saúl a matar a hombres, mujeres y niños. Si el mandamiento es claro, no matarás, ¿en qué esto entonces quiere decir que Dios nos puede enviar a través de la ley que nos dio desde el principio para hacer su voluntad? Es decir, ¿yo puedo faltar a los 10 mandamientos de Dios y aún así estar haciendo su voluntad? Esta es la pregunta que tiene Cristian. Pregunta interesante. ¿Qué podemos decir a Cristian para que pueda tener claridad al respecto sobre esta inquietud? Estas preguntas nunca son fáciles de responder porque entender
la pena de muerte en el Antiguo Testamento ha llevado a muchas personas al escepticismo, a no creer en Dios o a culpar a Dios por ser tirano. Ujú. Hay varias cosas que nosotros debemos tener en cuenta en el Antiguo Testamento de manera especial para responder a esta pregunta. Número uno es que Israel era una teocracia, donde el poder civil y el poder religioso estaban unidos y Dios era el legislador. ¿Ok? Así que habían mandatos de naturaleza civil que Dios mandaba como legislador que se ejecutaran porque otros elementos mm, no se habían seguido o el pacto se había roto o Dios necesitaba hacer justicia o venganza a ciertas naciones. Entonces, la nación de Israel era el vehículo por medio del cual Dios ejecutaba eso de manera especial. Los jueces a veces mandaba el mensaje a través de los profetas para que cuando el juez o cuando el sacerdote fallaban, o en el caso del rey, Ujú. entonces Dios usaba a los profetas para que ellos dieran ese mensaje. Otra razón es que nunca encontramos que Dios manda a matar a alguien sin que esa persona antes haya tenido una experiencia o una oportunidad de arrepentimiento. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, para no hacer la pregunta complicada, no tenemos mucho tiempo. En Génesis 15, Dios no le da, Abraham ya estaba en Canaán, pero no le da a Canaán en ese tiempo, porque la Biblia dice, aún la maldad del amorreo no había llegado a su límite. Ujú. Pero ya en el tiempo de Moisés, la maldad del amorreo había llegado a su límite y ahora Dios no podía hacer nada más por esas naciones. Es decir, ellos habían cerrado el tiempo de gracia a sí mismos, así que Dios iba a desposeer a esas naciones y dar esa tierra a Canaán. Ese principio se repite una y otra vez en el Antiguo Testamento. Los amalecitas, este, lo que llenó la copa de la iniquidad de ellos fue cuando Israel recién había salido de Egipto y ellos atacaron el pueblo de Israel. Ujú. eh, los más débiles sufrieron y murieron y Dios ahí hizo un juramento. Yo borraré el nombre de Amalek. Y el hecho, y el hecho que se diga que hombre, mujeres, niños, habían pasado tantas generaciones después de Moisés y la evidencia era que esta generación seguía los pecados de sus padres y cada vez iba de mal en peor. Es decir, aún los niños iban a seguir el ejemplo de sus padres y solo Dios puede determinar eso. Amén. Lo interesante es que la gente nunca se queja de que Dios haya ahogado el mundo en un diluvio. Nunca se queja de que Dios haya incinerado a Sodoma y a Gomorra. Mm, Es decir, nunca se queja de que los impíos serán destruidos en la segunda venida. Es Dios el que lo está haciendo. Pero Dios puede hacer lo que el hombre no puede. exacto. Por ejemplo, los amalecitas, ellos habían cometido el pecado sin perdón. Ujú. Es decir, no solamente individuos cometen el pecado que no tiene perdón, civilizaciones también Civilizaciones. Claro. Así es. cometen el pecado que... Es decir, que ninguna de esas civilizaciones tenía remedio. Mm, Habían escogido la rebelión, ujú, a pesar de que Dios les había dado mucha luz ujú, y les había dado un periodo para arrepentirse, ujú. porque Dios siempre da mucha luz, un periodo para arrepentirse. Y cuando ese periodo termina, se cierra la puerta de la gracia y viene la retribución. Dios puede retribuir la decisión misma que la gente toma. Ujú, No puedo yo hacer eso. ujú, Ujú. ujú. La Biblia dice, la venganza es mía, dice Amén. Jehová, Así no es. nuestra. Amén. Así que para Dios ejecutar no es matar al impío, es ejecutar al impío. Exacto. Se basa en la decisión del impío, Ujú, no una decisión arbitraria de Dios. Amén. Creo que la diferencia también es que este mandamiento, no matar, no significa, o mejor dicho, significa el asesinar, el premeditar la Exacto. muerte de alguien. Dios tiene poder en la vida y en la muerte y Él es que puede tomar la decisión de terminar el pecado o la Amén. vida de una persona si es necesario en Amén. relación a la experiencia que ellos tienen. Bueno, el tiempo nos da para más. Esperamos que ustedes sigan estudiando la palabra de Dios. Le agradecemos por su sintonía y rogamos que Dios los acompañe, los guarde, los bendiga para que puedan continuar siendo más de la palabra de Dios.